Y hoy tenemos a alguien que va a enseñar que yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, yo nada más lo he escuchado con el grupo de hombres y varias clases que ha dado así y me gustan mucho y creo que va a ser de bendición para ustedes. Me dice que es la segunda vez que ha predicado aquí, entonces no sé si les ha tocado o no, pero quiero darle la bienvenida al hermano César y que abran su corazón por el mensaje que tiene para nosotros. Así es. Gracias, hermano. Gracias por la oportunidad, hermano. ¿Cómo se encuentran hoy, hermanos? Espero que hayan tenido una buena mañana. De antemano todos sabemos y reconocemos que Dios es bueno, ¿verdad? A lo mejor hoy desayunaron lo que querían desayunar, ¿no? A veces se le antoja a uno un menudito o otra cosa y Dios es bueno. Nos concede lo que queremos, ¿verdad? ¿Sabe? Voy a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón hace muchos años. Y el Señor me dijo, esa palabra es para Betel. Y han pasado mucho tiempo, pero como dice el dicho, ¿verdad? No hay fecha que no se llega ni plazo que no se cumpla. Entonces yo siento en mi corazón que es el momento justo. A pesar de que hace ya bastantes años de que Dios puso esta palabra y pasó tanto tiempo, yo hasta decía, bueno, Señor, verdaderamente sí quieres que yo comparte esta palabra para Betel. Porque pasó tanto tiempo y tanto tiempo, pero Dios a veces no llega temprano, pero nunca llega tarde. Siempre llega en el momento justo. ¿Sí? Estamos conscientes y sabemos todos de que no somos una casualidad, de que no somos un error. Sabemos y sentimos en nuestro corazón que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces tal vez algunos nos hemos preguntado o le hemos preguntado al Señor, oye Señor, ¿y cuál es mi llamado? ¿Para qué estoy yo aquí? Porque sabemos que no es casualidad, le repito. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y tiene una misión. O varias misiones, ¿sí? Pero de que hay un llamado, hay un llamado. A veces no nos sentimos capaces, porque como podemos pensar, bueno, tú me estás llamando para esto, Señor, pero no, tal vez te estás equivocando porque yo no tengo la capacidad de poderlo hacer. Y nos olvidamos de que Él es quien nos respalda, de que Él es quien va con nosotros. Él no nos va a mandar solos. No va a decir, oye, aviéntate de esta batalla tú y ve solo, yo te voy a dejar solo. No. Él siempre nos va a respaldar. Él es quien nos guía. Él es quien nos empodera para poder lograr la misión que Él tiene para nosotros. A veces nos la pasamos en nuestra zona de confort y no queremos salir de ahí. Eso es lo que pasa también. Y para eso, mire, vamos a ir al libro de los jueces, pero antes de ir de lleno al libro de los jueces para ver una historia que ahorita yo le voy a compartir, le voy a dar una pequeña introducción a lo que es el libro de los jueces. Fíjese, el libro de los jueces empieza cuando termina el libro de Josué. Dice, este libro empieza donde termina el libro de Josué y comienza de manera similar. Cuando uno lee la historia de principio a fin, descubre que lo que ocurrió en la época de Josué pareciera haberse borrado de la memoria del pueblo. La paz que Josué había dado en el periodo de los jueces se había perdido. ¿Sí? El pueblo de Israel gozaba de gran paz, gozaba de bonanza, gozaba de la bendición de Dios. Pero a veces cuando lo tenemos todo, en lugar de estar agradecidos con Dios, en lugar de darle la gloria, en lugar de alabarlo, en lugar de adorarlo, como que nos olvidamos de Él. Y eso ciertamente le pasaba al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, no sé si esto le diga algo a usted, a mí sí. ¿Sabe? Dios me habló bien fuerte aquí a mí.
Y así como Dios me habló, así yo se lo voy a compartir a usted también. Porque eso es lo que Dios puso en mi corazón. Así es de que no se vaya a enojar. Dice, este libro de Jueces constantemente se repite. Repite que cada uno hacía lo que le daba la gana. No había un solo líder, sino muchos. Y en lugar de adorar solo a Dios, al Dios de Israel, el pueblo adoraba a otros dioses. El libro de la ley que Dios había dado por medio de Moisés se ignoraba por completo. La gente practicaba toda clase de maldad, robos, engaños, asesinatos, desobediencia y rebeldía. La tierra que debería haber sido para que todos la disfrutaran, solo la disfrutaban algunas tribus de Israel, pues seguía aún ocupada por los pueblos enemigos, y esto era consecuencia de que el pueblo se apartaba de Dios, ¿sí? Dejaba de adorarlo. El pueblo dejaba de amar a Dios. Y sin embargo, Dios nunca dejó de amar al pueblo de Israel. Causa de que el pueblo se apartaba de Dios y dejaba de amar a Dios, Dios lo entregaba en pueblos enemigos. La falta de unidad en el pueblo se retrata muy bien al inicio del libro. Allí nos dice cómo una y otra vez el pueblo caía en un círculo vicioso. Número 1. Primero hay un periodo de relativa calma. El pueblo lo tiene todo y tiene la bendición de Dios. Número 2. El pueblo de Israel abandona a Dios y sigue a otros dioses. Número 3. Dios se enoja y deja que un pueblo enemigo conquiste y domine a Israel. Número 4. El pueblo de Israel sufre y pide ayuda a Dios. Número 5. Dios se compadece de su pueblo y manda un nuevo líder para que lo salve. Dios llama. Dios hace un llamado a un nuevo líder para que interceda valientemente por el pueblo de Israel. Nosotros en nuestra vida cotidiana, a veces en nuestro círculo íntimo, alguno de nuestros seres queridos tiene un problema y tenemos un llamado, ¿verdad? A veces asistimos de buena gana, a veces no, a veces hasta juzgamos. No, pues es que tú haces esto y haces lo otro y por eso te pasa esto. Como que nos cuesta trabajo. Cuando a Dios no, Dios siempre está ahí esperando, ¿sí? En aquella época, tanto cambio y tanta incertidumbre probablemente se cree que surgieron muchos jefes y líderes. Sin embargo, el libro nos da una lista de solamente 12, fueron 12 jueces los que Dios envió para ayudar al pueblo de Israel. Uno de ellos fue Otoniel, Ehud, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jepte, Isbán, Elón, Abdón y Sansón, y todo lo que termina en on. Fíjese, el libro de los jueces nos ofrece una importante lección para hoy. Cuando no obedecemos a Dios, nosotros mismos nos perdemos la oportunidad de disfrutar de la paz y de la vida abundante que Dios ofrece. Fíjese, y la paz no quiere decir que la prueba no va a llegar. La prueba va a llegar. Lo que pasa es que la paz de Dios, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la prueba, Él está ahí. Y nosotros podemos tener paz, ¿sí? Porque no significa que ay, nos la vamos a pasar así bien suavecitos ahí sentados, ¿no? Sin batallar nada, ¿no? La prueba va a venir, hermanos. Eso es irremediable. Mire, no sé si me puedan poner en la pantalla el capítulo 5, versículo 31 de Jueces. Si se puede. Ay.
Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. ¿Sí? Paz durante 40 años. Y cuando empieza el libro de los jueces, es cuando los hijos de Dios, los hijos de Israel, empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo cae en un círculo vicioso? Cae en rebeldía, luego el castigo, luego el arrepentimiento y luego la restauración. Rebeldía, castigo, arrepentimiento y restauración. Tal vez a algunos de nosotros esto nos diga algo. A mí sí. Sabe, muchas veces, la verdad me da pena decirlo, pero me he alejado de Dios. Nos es muy difícil practicar el ayuno, agarrar la oración como debe de ser todos los días y alimentarnos de la palabra. Entonces nos alejamos y empiezan a suceder cosas. Luego retomamos la lectura, retomamos la oración, retomamos el ayuno y nos damos cuenta de lo hermoso que es la palabra y cómo Dios se mueve en cada uno de nosotros. Cómo la palabra nos empodera, nos aumenta la fe. Mire, para esto vamos a ver una parte de esta historia que Dios puso en mi corazón. Y es la historia de Gedeón. Yo creo que todos hemos leído esa historia, ¿verdad? Una hermosa historia donde Dios se mueve poderosamente, donde suceden cosas extraordinarias, donde la mente humana no tiene lugar. Mire, vamos al capítulo 6, versículo 1, por favor. Si lo puede poner en la nueva versión internacional. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. ¿Sí? Fíjese, yo me hago una pregunta. Que el Señor entregara a Israel en manos de sus enemigos, pues los enemigos hacían lo que querían, se enseñoreaban del pueblo de Israel, lo maltrataban, le iba muy mal al pueblo de Israel. Pero aún ahí está la misericordia de Dios. Si nos preguntáramos a nosotros mismos ahorita en este momento, ¿qué pasaría si el Señor no hubiera entregado al pueblo de Israel en manos de los enemigos? En este caso en manos de los madianitas. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel se hubiera arrepentido? La insensatez humana no tiene límite, hermanos. Entonces, si el Señor entregaba al pueblo de Israel en manos de sus enemigos, era para que el pueblo se arrepintiera y nuevamente buscara su rostro. Y era lo que pasaba. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con todo su ganado, con sus tiendas de campaña, como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¿Sí? Versículo 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel. No los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a dioses de a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Israel volvía a caer donde mismo otra vez, una y otra vez lo hacía. ¿Sí?
En el versículo 11 dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón y dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Resultado del pecado, ¿verdad? Resultado de apartarse de Dios. Caía el pueblo cautivo en manos de sus enemigos. Dios lo entregaba. Dice que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. ¿No soy yo quien te envía? Cuando Dios nos llama, hermanos, Él es el que nos envía. Él es quien nos respalda, es quien nos empodera y quien nos guía. Una de las cosas que aprende Gedeón aquí es que él debe caminar siempre al lado de Dios para obtener la victoria. Porque sabemos que cuando caminamos al lado de Dios estamos peleando desde un lugar de victoria, porque Él ya venció. ¿Sí? Pero a veces como que nos olvidamos, a veces como que la prueba nos viene un poquito grande, nos turba y nos hace que nos desconectemos y nos olvidemos. Le responde Gedeón, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor. Versículo 19. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además un efa de harina, e hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó bajo la encina para ofrecérselo. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca. Luego derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor, tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate en paz, no temas, no morirás. Porque si veía al ángel cara a cara, pues iba a morir, ¿verdad? No iba a poder soportar, no iba a resistir. Pero ya ahí se ve que Dios lo está respaldando, ¿verdad? Ve cara a cara al ángel del Señor y no muere. Aquí veo cómo Dios empieza a aumentar la fe de Gedeón. Cuando Dios si Dios le pone una señal a usted, va a aumentar la fe. Simplemente cuando lee la palabra, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, versículo 24, dice, entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, Jehová Shalom. Dice, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. ¿Derriba cuál altar? El que tu padre ha dedicado a Baal. Fíjese de dónde escoge Dios a un líder para que vaya y libere a Israel. Había idolatría en la casa de Gedeón. Pero como Dios es tan poderoso y Dios es maravilloso que de ahí mismo lo saca. Dice, y el poste de la imagen de la diosa Acera que está junto a él.
Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo novillo como un holocausto. Fíjese, hasta con los pedazos de madera de la diosa Acera pone el holocausto. Es poderoso el Señor y es bueno. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste de la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo novillo había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban unos a otros, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acera que estaba junto a él. Pero Joás respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Fíjense, hermanos, aquí Dios me dice algo. ¿Cómo Dios ordena que Gedeón vaya y destruya el altar de Baal y la imagen de la diosa Acera? Tal vez nosotros tenemos algo así dentro de nuestras casas, hermanos, y debemos depurar. Podemos tener idolatría sin darnos cuenta, o a veces hasta dándonos cuenta. Hay cosas que no debemos de tener. Para Dios usar poderosamente a Gedeón tuvo que hacer todo eso. Tuvo que depurar la casa de la familia de Gedeón. A veces tenemos algo, cualquier cosa que ponemos más en alto que a Dios. Y qué malo que a veces cuando estamos en nuestra zona de confort y que tenemos todo, que tenemos paz y que sentimos que nada nos falta, como que nos olvidamos de Dios. Y es momento propicio, bueno, todo el siempre, ¿verdad?, para estar agradecidos con Él, para alabarlo, para adorarlo. Es más, es cuando menos tenemos cosas que nos puedan turbar. Dice en el versículo 33, dice, todos los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se alzaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocando para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón, Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi intervención como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en el lugar donde se limpia el trigo, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo de alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por conducto como prometiste. ¿Sabe qué? Yo aquí veo dos cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, Gedeón, ¿qué once? O sea, Gedeón pide mucho. Pues si ya sabe que vio cara a cara al ángel del Señor, él mismo lo reconoce, pero pide más señales. Yo puedo ver esta cosa de dos puntos. Uno, digo, ¿qué pasa con Gedeón? Digo, pues si ya vio al ángel del Señor cara a cara, ya no hay duda de que es el Señor quien lo está llamando. Pero él le pide esta otra señal. Aquí veo la paciencia de Dios sobre Gedeón. Veo la paciencia que Dios tiene sobre nosotros. Luego le pide otra señal.
Le dice, no te enojes conmigo, Señor, si esta vez hablo de nuevo. Ahora quiero que el vellón quede seco y que el rocío quede sobre la tierra solamente. Y sucede. Pero si lo veo de otro punto, yo podría estar viendo que Gedeón quería tener la certeza no 100%, 1000% de que verdaderamente era Dios quien lo estaba llamando. Y a veces obramos a la ligera nosotros. Digo, ay, es que Dios me habló, y a veces no es Dios quien nos está hablando. ¿Sí? A veces ni siquiera ayunamos, ni siquiera oramos, ni nos alimentamos de la palabra y decimos, Dios me habló. Si a Él le place, lo hace. Aunque no lea usted la palabra. Pero usted va a tener más la certeza de que es Dios quien le está hablando. Cuando usted ayuna, cuando usted ora y cuando usted se alimenta de la palabra. Ahí va a estar más seguro usted. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Esa fue la última prueba que le pidió. Fíjese, ahora vamos al capítulo 7, versículo 1. Gedeón derrota a los madianitas. Yerubal, es decir, Gedeón, y todos los hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte. Del monte el Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente. Fíjese, aquí es, primero Dios le aumenta la fe a Gedeón con las señales. ¿A quién no le aumentaría la fe? A mí me la aumenta solo leyéndola. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no se vaya a jactar contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva y que se retire del monte de Galad. Así que se devolvieron 22,000 hombres y se quedó solo con 10,000. Ponga atención aquí, hermano, en esto. Fíjese, se regresaron 22,000. Se calcula que el ejército de los madianitas eran 135,000. De antemano el ejército de Gedeón ya era mucho más pequeño. Eran 32,000. Luego se regresan los que tienen miedo, que fueron 22,000. Le quedan 10,000. ¿Sí? Pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como hacen los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron. Fíjese, aquí hay un punto muy importante. En el ejército, si algún soldado abandona el arma, es un castigo tremendo. Lo degradan. Un soldado nunca debe de abandonar el arma. Los que lamieron el agua como los perros, que la llevaron con su mano hasta la boca, ellos podrían estar haciendo esto. No dejan de estar observando. Y los que se inclinaron hasta abajo, pues no veían nada, solamente veían el agua. Esos fueron los que abandonan el arma. Y los que lo hicieron como los perros, llevándola hasta la boca, esos son los que están alertas. Esos son aquellos que ayunan, son los que oran y son los que se alimentan de la palabra. Los que descuidaron el arma, que se agacharon hasta abajo, son los que a veces oran, a veces ayunan y a veces leen la palabra. Los 22,000 que se regresaron son los que no ayunan, ni oran, ni leen la palabra. Esos fueron los que tienen miedo. ¿Sí? Luego Dios le quita a 9,700, que son los que se descuidaron, son los que se arrodillaron hasta abajo. Dios se los quita. Esos no eran aptos para ir.
Y hay algo muy importante aquí, hermanos. Una pregunta, esa pregunta me la hizo Dios a mí. Perdón, no creo que lloré, se nota. Esa pregunta me la hizo Dios a mí. ¿Qué le parece si ahorita estuviera Jesús aquí y le pregunta: oye Juan, oye Pedro, de esos 3 grupos, de los 22,000, de los 9,700 que yo quité porque estaban descuidados, o de los 300 que sí quisieron ir porque tenían la certeza de que yo los respaldo, de que yo estoy con ellos, ¿de cuál grupo quieres formar parte tú? ¿Quieres ser de los 22,000 que tuvieron miedo y se fueron? ¿Quieres ser de los 9,700 que yo quité porque se descuidaron? ¿O quieres formar parte del remanente? ¿Sí? Siempre que Dios convocaba a alguien para cumplir una misión, siempre había un remanente, hermanos. La pregunta, fíjese bien, Dios nos está haciendo la invitación a formar parte del remanente. Usted decide, hermano. ¿Quiere formar parte de los 22,000? ¿Quiere ser de los 9,700 que Dios quitó porque se descuidaron? ¿O quiere ser parte del remanente? ¿Sabe que Dios lo llame a uno? Es un honor. Que Dios se fije en uno es un honor. Y debemos estar conscientes de que Él siempre nos respalda y Él siempre está con nosotros. El Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones de las trompetas de los otros. Dice: el campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de esto, cobrarás valor para atacar el campamento. Fíjese, Dios tiene mucha paciencia con Gedeón. Dios le aumenta la fe. Luego esa fe es severamente probada. Y luego le da tanta confianza que le dice: baja, desciende, para que escuches la plática que están teniendo esos soldados madianitas. ¿Sí? Y así que él y Fura, su criado, bajaron hasta el campamento de los centinelas. En las afueras del campamento, los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba un sueño a su amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Fíjese, hermano, ¿usted cree que Dios puede entregar en sus manos al enemigo? Dios lo hace. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y de su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió los 300 hombres en compañías
y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando yo llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me ven hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de la guardia. Fíjese, hasta ahí los favoreció Dios. Llegaron en el momento correcto cuando estaban cambiando de guardia. Los agarraron ahí medio descuidados. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en el puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Sera, hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y de Aser y a toda la tribu de Manasés. Y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían, desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los cruces del río Jordán. Fíjese, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, pero Dios puede confundir a los enemigos, a nuestros enemigos. Los puede confundir para que se eliminen entre ellos mismos. A lo largo de esta historia nosotros lo que vemos, bueno, es una parte nada más, porque se divide en 2 partes. Yo estoy nada más hablando aquí del libro de Gedeón, de la historia de Gedeón. Pero vemos, a lo largo de esto vemos cómo Dios le aumenta la fe, cómo le va poniendo señales. Gedeón ciertamente desde el momento en que pide señales, él quería ir, sí quería acudir al llamado. Si no, él ni siquiera hubiera pedido señales. No sé, hermano, pero ¿usted qué siente que Dios le esté diciendo en este momento? Debemos retomar el ayuno, debemos retomar la oración, debemos retomar la palabra. Estamos a buen tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite. Muy buen tiempo estamos, pero no debemos dejar pasar tiempo. El Señor ha sido muy paciente con nosotros, el Señor nunca ha dejado de amarnos, Él nos sigue respaldando siempre. Lo ha hecho antes y lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántas veces ha sentido usted el llamado, hermano, de Dios? A lo mejor hemos sacado excusas como lo hizo Gedeón, ¿verdad? Cuando Gedeón recibe el llamado, le dice al Señor, pero ¿cómo? Si me estás hablando a mí, Señor, yo pertenezco a la familia más pobre de Manasés. Y de esa familia más pobre de Manasés, yo soy el más pequeño, soy el más débil. Yo aquí lo que veo, cómo el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad de Gedeón. Eso es lo que sucede. Gedeón tenía 2 grandes debilidades, una era la fe y la otra era el poder. Él decía que era muy débil. Pero fíjese cómo Dios ve en nosotros. Dios en nosotros ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en nosotros mismos. Dios estaba viendo en Gedeón un guerrero valiente, esforzado. De hecho, el nombre de Gedeón bíblicamente significa destructor, el que humilla.
Y yo me he clavado así tantito en el significado de los nombres. Porque en el Antiguo Testamento, si ponemos atención, los nombres marcaban el carácter y el destino de las personas. Hay muchos ejemplos. Ahí está el caso de Jacob, usurpador, pero Dios le cambia el nombre. Me llama mucho la atención la historia de Noemí. Noemí significa mujer dulce. Belén significa casa del pan, o sea, era donde había mucho alimento, se suponía. Cuando Noemí se va a Moab, se va porque ciertamente había hambre en Belén y había quedado viuda. Tenía 2 hijos, Quilión y Malión, creo se llamaban. Y el significado de ellos es hombres débiles o enfermos. Y ellos murieron. Las 2 nueras de Noemí quedaron viudas. Así es de que hay que tener cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos, hermanos. A veces les ponemos nombre así porque suena bonito o porque está de moda, pero el significado quiere ver mucho. Fíjese, Ruth significa compañera fiel y ella siguió a Noemí. Se regresó con ella. La otra nuera se llamaba Orfa y significa con la idea de dar la espalda. Esa solamente le doró la píldora a Noemí. Le decía, no, yo también me voy contigo, a donde tú vayas yo voy. Y finalmente ella se dio media vuelta y sí se regresó. Así es, hermano. Pues no sé, hermano, pero me gustaría que este mensaje verdaderamente lo abrazáramos y retomáramos el camino del ayuno, la oración, la lectura de la palabra, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Pues ese es el mensaje, hermanos. Eso es todo. Señor, te doy gracias, Padre Santísimo, por este mensaje, Padre. Te ruego, bendito Padre Celestial, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, para poder abrazar esta palabra, Señor. Y te pedimos perdón por tantas veces que nos hemos apartado, Señor. Perdona, te ruego que nos recibas, Señor. Que nos llenes de tu bendita palabra, Señor, y que nos des poder, Señor, para poder acudir a ese llamado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para cumplir con la misión, Señor. Perdón por cuantas veces hemos sacado excusas, Señor, y hemos pensado que te estás equivocando, que no somos nosotros, Señor. Por cuanto nos hemos olvidado que eres tú quien nos respalda, Señor, que eres tú quien nos empodera, Señor. Nos hemos olvidado de que tú caminas junto con nosotros, Padre. Tú nunca nos dejas solos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por las señales que le pusiste a Gedeón, Señor. Gracias porque le aumentaste la fe, Padre Santísimo. Gracias porque le diste poder para que cumpliera con la misión, Señor. Gracias, Padre Santo. Así te pido, bendito Padre Celestial, también que seas con cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano César. Sí, nos ponemos de pie. Quiero nada más tocar unos puntos que el hermano César con esta enseñanza que nos ha dado, que creo que son muy importantes. El hermano César nos está invitando a retomar cosas que nunca deberíamos de haber dejado, ¿verdad? Pero la vida sucede y a veces se nos olvidan las cosas. Y al igual que a Gedeón, Israel se encontraba en un tiempo muy difícil, y había insatisfacción. Cuando el ángel del Señor le dice a Gedeón, toma esta tu valentía, ¿de qué está hablando? Está hablando de la insatisfacción que Gedeón tiene. Y le dice, esa fuerza que tú tienes, úsala. Yo sé que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones donde ya estamos hartos de lo que estamos viviendo. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Por eso le dice, el Señor está contigo. Dice, ahora toma esa fuerza, esa valentía para hacer algo. Entonces yo creo que el Señor de la misma forma se acerca a nosotros y nos dice, hey,
Yo sé que estás insatisfecho, yo sé que hay cosas en tu vida que no están bien y tú lo sabes, yo estoy contigo, pero necesitas tomar esa insatisfacción y hacer algo. Pero primero, algo que apuntó el hermano César, tienes que deshacer tus ídolos. Tenía ídolos en su patio y quería la bendición de Dios, ¿verdad? Sí, podemos estar insatisfechos, podemos querer buscar la bendición de nuestras vidas, pero con ídolos en el patio. Y el Señor nos va a comenzar a retar nuestra fe a esa insatisfacción que dice, ¿de veras quieres un cambio? ¿De veras quieres que te visite? ¿De veras quieres que esté contigo? Ve y comienza ahí. Tumba esos ídolos. Y luego vas a ver cómo Dios va a comenzar a manifestarse en tu vida. ¿Sí? Entonces, quizás te encuentras ahorita en un momento en tu vida donde dices, estoy insatisfecho, no estoy contento con lo que estoy viviendo, yo sé que Dios me puede ayudar, yo he visto las señales y he escuchado las historias, pero quizás donde estoy no es un buen momento. Pues es buen momento para acercarte a Dios. Es un buen momento para rendirte, para comenzar a cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué no damos este tiempo a... El hermano César ya oró y no voy a orar sobre eso otra vez. El hermano César ya lo hizo, pero sí me gustaría que tuviéramos un momento donde podamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, rendir cosas que necesitamos rendir, ¿sí? Pedir misericordia por las cosas que necesitamos misericordia, perdón por las cosas que necesitamos perdón, personalmente, porque a veces, como el hermano César aquí nos guió en una oración y nada más lo escuchamos y sí Dios, pero de nosotros de repente no sale esa oración. Entonces quiero dar esa oportunidad, amén. Entonces vamos a tener ese momento. Amén, hermanos, vamos a tomar ese tiempo. Ya no somos esclavos, y que no seamos esclavos de eso, porque Cristo ha pagado el precio. Somos libres en Cristo. Amén.